Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a nuestro curso de fortalecimiento de las capacidades de los miembros de los consejos de recursos hídricos y las administraciones locales del agua de las cuencas de la vertiente del Pacífico. Nos encontramos en nuestro módulo 3, aspectos a potenciar en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca para la gestión del recurso hídrico en la cuenca. Quien los saluda es María del Carmen Tejada, tutora a cargo de esta sesión. El día de hoy vamos a eh, iniciar la unidad didáctica número 10. En esta unidad didáctica vamos a abordar el tema que corresponde a la promoción de la igualdad de oportunidades en la gestión del agua, un tema muy importante porque creemos que a partir de este tema vamos a poder recoger un conjunto de elementos que creemos que pueden contribuir a operativizar un elemento que está previsto en nuestra ley de recursos hídricos. Recuerdan ustedes cuando abordamos la normativa en materia de recursos hídricos y revisamos algunos elementos de la ley de recursos hídricos. Uno de los aspectos que se contemplan en esta norma están justamente referidos a la equidad, a cómo garantizamos que en efecto el acceso al recurso hídrico en términos de cantidad, calidad, oportunidad, se dé de manera efectiva para todos y todas sin discriminación, ¿no es cierto? Y que además no solamente el acceso, sino los beneficios derivados del acceso al recurso hídrico. En ese sentido, creemos que es sumamente importante este tema porque además creo que contribuye a profundizar algunos elementos que hemos abordado también cuando hemos trabajado el tema de gobernanza y hemos abordado temas como la participación en la toma de decisiones o cuando hemos hablado del propio concepto de participación y su evolución y entonces todo lo que implica ello, ¿no? En ese sentido, creo que esto nos permite mirar de manera específica a ciertos grupos sociales que por lo general digamos, en los ámbitos en los que trabajamos, en este caso en las cuencas, donde se gestiona el recurso hídrico, podemos identificar estos grupos sociales como grupos vulnerables dadas las condiciones y características que justamente vamos a revisar como parte de esta unidad didáctica. Y para ello va a ser sumamente interesante que podamos revisar eh, los resultados que se pueden obtener o que se han podido obtener como parte de las respuestas que ustedes han compartido en nuestra encuesta que se ha dejado como ejercicio para el inicio de nuestra sesión del día de hoy. En ese sentido, vamos a compartir con ustedes los resultados de esta encuesta y vamos a revisarlos de manera conjunta para poder ir conociendo un poco más sobre estos temas, pero conociendo estos temas a partir un poco también de la lectura que ustedes tienen sobre estas situaciones referidas a estos enfoques de igualdad de oportunidades y también a partir de su propia experiencia. Entonces vamos a revisar los resultados. Entonces vamos a compartir un ratito la pantalla. ¿De acuerdo? ¿Ven mi pantalla, no es cierto? ¿Sí? Y se ve. De acuerdo. Entonces, vamos a revisar cada una de las preguntas de manera conjunta. Por lo que podemos apreciar, han sido 10 personas las que han respondido esta encuesta y entonces en función a la respuesta de estas 10 personas vamos a ir revisando los resultados. La primera pregunta nos dice, ¿cuál es su género? ¿No? Interesante conocer de qué grupo estamos hablando y un poco a partir de este grupo tratar de entender e interpretar los resultados que nos han compartido. ¿Cuál es el género? Entonces, el 60% de las personas que han respondido la encuesta son varones y el 40% son mujeres, ¿sí? En la segunda pregunta nos indican, ¿alguna vez ha experimentado la desigualdad de oportunidades o discriminación debido a su género? El 70% nos indica que no y el 30% nos indica que sí. Yo les decía que era interesante mirar cuáles son los géneros, ¿no es cierto?, asociados a la respuesta de las preguntas. En este caso son varones, el 60% decíamos, y 40%
20% las mujeres, y de cierto modo uno podría advertir alguna relación en esta respuesta. Y como decimos aquí, en función a la pregunta es si se ha experimentado la desigualdad de oportunidades o discriminación debido a su género. ¿Y a qué nos referimos, no es cierto, cuando estamos hablando de desigualdad de oportunidades o discriminación? Como sabemos, la desigualdad de oportunidades está relacionada a cualquier limitación en el acceso, ¿no es cierto? Podría ser en el acceso a servicios o en el acceso a oportunidades de desarrollo, entiéndase educación, salud, trabajo, cualquier aspecto que implique la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener eh, podríamos decir, todos estos elementos impactan en la calidad de vida de las personas, entonces cualquier aspecto que esté vinculado y que tenga incidencia, como decíamos, en las posibilidades de tener mejores condiciones de vida. Y además, ¿no es cierto?, se advierte también sobre esta situación de desigualdad de oportunidades o discriminación, es decir, que porque soy mujer o porque soy varón, he sido sujeto de discriminación, es decir, no se me ha permitido acceder a determinados espacios debido a mi género. Y como podemos advertir en esta situación, hay un aspecto en particular asociado al tema de género donde advertimos que algunas personas han experimentado esa situación de desigualdad o de discriminación. La siguiente pregunta es, ¿alguna vez ha experimentado la desigualdad de oportunidades o discriminación debido a sus raíces socioculturales o uso del lenguaje? ¿No es cierto? Y aquí nuevamente podemos advertir otro elemento que se encuentra presente en estas situaciones de discriminación, en estas situaciones de desigualdad de oportunidades. Antes nos referíamos a aquellos casos en donde estamos hablando de que podríamos no tener acceso a estas oportunidades o ser sujetos de discriminación por nuestro género, es decir, por ser varón o por ser mujer. Y en este caso estamos hablando de situaciones de desigualdad de oportunidades o de discriminación asociadas a nuestras raíces socioculturales, es decir, aquellos usos, costumbres, comportamientos, ¿no?, que se transmiten de generación en generación y que de cierto modo conducen, guían el actuar de las personas. Y advertimos aquí que en función a la respuesta nos indican que el 20% de las personas que han contestado la encuesta han sido sujetos de discriminación. Y esto es un aspecto importante porque, como decíamos, el ser sujeto de discriminación o el ser sujeto de alguna situación de desigualdad de oportunidades nos lleva a la conclusión de que entonces tenemos determinados grupos sociales que no están pudiendo hacer un ejercicio pleno de sus derechos. Porque cuando estamos hablando de discriminación, estamos hablando de que hay situaciones de disfrute de algún bien o servicio que existe disponible en la sociedad, pero que debido a determinadas condiciones hay personas que no están pudiendo hacer un disfrute de esos bienes o servicios. Entonces, uno podría decir claramente que en función a esas situaciones advertimos que hay personas que aun cuando existen derechos definidos así en la Constitución, no están pudiendo hacer un ejercicio libre, ¿no es cierto?, y real y pleno de esos derechos. Pero entonces, uno diría también, eso quiere decir que hay situaciones en las que debemos empezar a desarrollar un conjunto de intervenciones para evitar que se presenten y que esas situaciones de discriminación o de desigualdad de oportunidades no se den porque están limitando, como habíamos indicado, este ejercicio de los derechos de estas personas. La siguiente pregunta nos dice, ¿alguna vez se sintió excluido o excluida de eventos o debates sobre la gestión del agua debido a su género? Y aquí la respuesta es no. Es decir, el 100% considera que los debates, eventos vinculados al tema de la gestión del agua son en efecto eventos que no hacen ninguna discriminación relacionada
al género. Y eso es importante, ¿no es cierto? Es importante porque advertimos que por lo menos en el caso de la cuenca Chancay-Guaral, estos espacios donde se dialoga de un tema tan importante como es el vinculado al agua, no están limitándose la participación en relación a si seas varón o si eres mujer. La siguiente pregunta nos dice, ¿alguna vez se sintió excluido o excluida de eventos o debates sobre la gestión del agua debido a su edad? Y aquí interesante porque advertimos que podría haber otro factor más que también podría hacer de las personas discriminación o de igualdad de oportunidades. Y en este caso nos estamos refiriendo a la edad, al grupo generacional. Y para esta respuesta nos indican que no se ha sentido excluido. Perdón, ¿me escuchan? Sí se me escucha, ¿verdad? Yo te sentí cortando, que se te cortaba, pero no estoy segura si soy yo o alguien Sí, más. se Fue escucha entrecortado por ratos. entrecortado, sí. Ya, porque me salió un aviso de, ya, me salió un avisito de señal estable, pero creo Sí. Quizás, María del Carmen, si desconectas tu cámara para que no jale que tanto el ancho de banda. vinculado al grupo generacional que podría también incidir. A ver, desconecto. Ok. Entonces, decíamos que hay un 20% que considera que en eventos relacionados a la gestión del agua no hay entonces no hay situaciones de exclusión, mientras que un 20% considera que sí se han sentido excluidos de eventos o debates sobre estos temas por ser joven, ¿sí? Y en este caso advertimos entonces que hay situaciones de exclusión vinculadas también al grupo generacional. Una sexta pregunta está relacionada a lo siguiente. ¿Alguna vez se sintió excluido de eventos o debates sobre la gestión del agua debido a su nivel educativo? ¿Sí? Y aquí la respuesta es no. No obstante, uno podría advertir que probablemente si hace una pregunta más general, no solamente pensando en si cada uno ha tenido esa experiencia, sino que si piensa que esta situación se puede presentar en otras personas, probablemente la respuesta sea distinta. No obstante, advertimos en este caso que en temas vinculados a la gestión del agua, el nivel educativo no es una limitación en el caso de la cuenca Chancay-Guaral, o por lo menos del grupo de participantes que han respondido la pregunta. La séptima pregunta nos indica justamente lo que les comentaba, ¿no? ¿Cree que otras personas, es decir, usuarios o gestores del agua, se hayan sentido excluidos o excluidas de debates o toma de decisiones sobre el agua por alguno de estos factores? Género, edad, nivel educativo o raíces socioculturales. Y aquí la respuesta varía, ¿no? Es decir, aquí el 80% nos indican que sí creen que hay usuarios o gestores del agua que sí se han sentido excluidos por alguno de estos factores, género, educación, edad o raíces socioculturales, y que no han podido participar de estos espacios. Y esto, digamos, en un 80% de las personas que han respondido, mientras que un 20% considera que no. No obstante, como advertimos, hay un 80% que considera que esta situación sí se podría haber advertido en otras personas, con lo cual nuevamente nos invita a pensar que hay situaciones de discriminación que se están presentando vinculadas específicamente al tema del agua y que entonces es importante advertirlas, identificarlas y sobre estas mismas actuar con intervenciones que ayuden a, digamos, eliminar estas barreras de participación, digamos, en particular en lo que corresponde a los debates o toma de decisiones vinculadas al recurso hídrico.
La octava pregunta nos dice, ¿cree que mujeres y grupos marginalizados, pobres de mayor edad, experimentan barreras para su representación efectiva en la gestión del agua? Aquí estamos hablando de representación efectiva, ¿sí? Y aquí el 50% considera que no. Es decir, que mujeres y grupos marginalizados se considerarían que están bien representados en la gestión del agua. Mientras que un 30% considera que sí hay mujeres y grupos marginalizados que experimentan estas barreras para su representación y un 20% considera que un poco. Es decir, sumando los dos podríamos advertir que hay un 50%, ¿no?, que advierte que hay situaciones que de cierto modo limitan esta representación efectiva de grupos de mujeres o como grupos marginalizados como población en condición de pobreza o población adulta mayor. Entonces, nuevamente advertimos aquí situaciones sobre las cuales deberíamos prestar atención en tanto hay algún elemento que podría estar limitando esta representatividad. El 9, o la pregunta 9 nos dice, en su percepción, trabajar con un enfoque de igualdad de oportunidades mejora el proceso y los resultados de la gestión integrada del recurso hídrico. Qué importante la pregunta, ¿no? Porque nos está diciendo que estos enfoques, ¿sí?, estas condiciones que podrían tener algunas personas y la manera en la que se llevan a cabo determinados procesos, podrían estar limitando esta participación. Y por lo tanto, trabajar incorporando estos enfoques de igualdad de oportunidades podría mejorar el proceso. Lo que quiere decir es, o sea, está referido a todo ese camino que hay que transitar, que implica todo un conjunto de intervenciones, de acciones, de diálogos, de interacción, de representación, de planificación, de toma de decisiones y sus resultados, y a los resultados nos referimos con justamente esos beneficios que se derivan de haber tomado e implementado determinadas decisiones. Y en ese sentido, se advierte aquí que un 90% está totalmente de acuerdo con que, en efecto, estos enfoques de igualdad de oportunidades mejoran el proceso y los resultados. Y un 10% dice que de acuerdo. Y digamos que ahí podríamos sumar y diríamos que el 100% estamos de acuerdo con que, en efecto, estos enfoques contribuyen al proceso y a los resultados de la gestión integrada del recurso hídrico. Por lo tanto, si consideramos que esto es así, entonces eso nos llevaría inmediatamente a pensar en qué deberíamos hacer o qué necesitamos para poder incorporar estos enfoques en nuestras intervenciones. Vamos a la siguiente pregunta. En su percepción, ¿el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca trabaja con un enfoque de igualdad de oportunidades? Y aquí el 70% nos indica que sí, absolutamente. Es decir, el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay-Huaral sí trabaja con este enfoque. Mientras que un 30% dice que sí, el Consejo de Recursos Hídricos trabaja con este enfoque, pero de forma insuficiente. Es decir, que todavía hay algunos elementos que se requieren mejorar para que el Consejo de Recursos Hídricos logre abordar estos enfoques de manera más completa. Y la siguiente pregunta es básicamente si se desea hacer algún comentario, ¿no? Aquí nos dicen que, digamos, en la gestión del recurso hídrico, a ver, vamos a tratar de revisar cada uno, se debe dar mayor participación a las mujeres, especialmente en la parte media y alta de la cuenca. Los comités de agua deben tener una participación directa en la distribución del agua, sin intervención de los dirigentes comunales. eh, el agua para sus propios porque utilizan el agua para sus propios intereses de grupo o familia, dejando de lado a los menos, digamos, a los más vulnerables. Igual en las comisiones de usuarios, participan las mujeres.
Por otro lado, tenemos otro comentario, nos dice, desde mi punto de vista, siento que ya se viene trabajando con el enfoque de género, sin embargo, aún nos falta promover más esto para que en caso alguien sienta que se tiene diferencias, entonces poder superar estas situaciones, ¿no? Estimo que los miembros representantes fuera de las entidades públicas, la percepción o interacción en los recursos hídricos en general varían eh, principalmente, no logramos aquí ver toda la respuesta, pero digamos hay una percepción de que varía esta situación dependiendo de cuál sea el rol que uno tenga en la gestión del recurso hídrico, ¿no? Y digamos que en términos generales, siento que hemos perdido al no hacer participar a las mujeres con un rol de liderazgo que muchas veces se evidencia, ¿no? En efecto, hay muchas experiencias que hemos podido recoger en las que se evidencia esta importante participación y aporte de las mujeres. Finalmente, lo que podemos advertir entonces es que hay un conjunto, como decíamos, de elementos que están limitando esta participación en el proceso de la gestión del recurso hídrico y en sus beneficios. Y estos estarían vinculados, como hemos advertido, a temas de género, a temas culturales, a temas relacionados a grupos etarios y claramente esto también relacionados a grupos en condiciones de pobreza. Entonces, de cierto modo, a partir de esta encuesta y de sus resultados, hemos podido recoger algunos elementos que justamente forman parte de la experiencia que ustedes han podido desarrollar como parte del trabajo que realizan en el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay-Guaral, e incluso han hecho el esfuerzo un poco de reflexionar en torno a cómo se viene trabajando con relación a estos enfoques de igualdad de oportunidades en el propio Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, advirtiendo ahí algunas necesidades de mejora. Dicho esto, no sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes quisiera hacer algún comentario, alguna reflexión en torno a los resultados de la encuesta que nos está permitiendo introducirnos en este tema para que con ello podamos pasar a la presentación. Quisiera entonces ahora abrir el espacio para recoger un poco vuestras impresiones en relación a estos resultados. No sé si alguien que quisiera hacer el uso de la palabra. ¿Alguien que se anime? A ver, yo. Un comentario. O adelante, adelante, Isaías León. Sí. Va con la voz, Mari Carmen, buenas tardes a todos. Creo que a nivel de comentario, en esta donde hay oportunidades, la participación de género, ¿cierto? Ya digamos, en la parte de organización de usuarios, digamos, en la parte baja de la cuenca, ya estamos teniendo ya participación de la mujer, digamos, como presidentas de las comisiones, y así como en los consejos directivos. Lo que sí es difícil es esta oportunidad de género de la mujer que participen bastante en lo que es la parte media y mucho más en la parte alta de la cuenca. Básicamente en las organizaciones. La organización comunal o en las organizaciones de distribución de agua. Solamente allí, desde los comités, son cogidos por la participación de los varones y allí es donde se quebranta la autoridad, digamos, del comité, haciéndole ya, digamos, un desbalance en lo que es la oportunidad, el acceso al agua, ¿no?, de las personas. Una mujer, madre soltera, viuda, o una mujer, digamos, mayor de edad soltera, ¿sí?, no puede participar libremente en las decisiones de un comité. Inclusive le dan trabajos de un comité, ¿no?, que no está ligado a la distribución de agua, y siempre en cuando para que perciban lo que les corresponde, es decir, un turno de agua. Sería un trabajo ya a nivel, ¿no?, de oportunidad, donde ir incorporando poco a poco los liderazgos de las mujeres, o capaz liderazgo de las mujeres en estas organizaciones, llámense los comités y comisiones de usuarios de la parte alta, ¿no?
Muchísimas gracias, Isaías, por tu comentario, por tu reflexión en relación, que llama un poco la atención en torno a este desafío que tenemos aún por promover este enfoque de igualdad de oportunidades en la parte media y la parte baja, ¿no? Perdón, la parte media y la parte alta. Carlos, ¿tú querías comentar algo también? Sí, un poquito, buenas tardes con todos, con todas, un poquito complementar el hecho de que a nivel de la experiencia del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, entre sus actores, cuando las mujeres han asumido algunos roles, lo han hecho de manera muy, muy efectiva, ¿no? Entonces, vemos que hay una potencialidad muy, muy destacada y que lamentablemente, por lo que ya mencionaba Isaías, a veces se ve un poco limitada o condicionada a tener una participación mucho más efectiva, más empoderada, porque tiene que asumir otros roles, ¿no? Y otras responsabilidades. Entonces, prácticamente se ve como que entre 2 y 3 escenarios en los que tiene que actuar, ¿no? Entonces eso limita su interacción, pero cuando tiene un poquito más de, digamos, de libertad de movimiento, por decirlo así, porque muchas de ellas, por ejemplo, ya son señoras, sus hijos ya están grandes, están realizados, entonces asumen un rol en las dirigencias, por ejemplo, en las comisiones de usuarios, dentro de las directivas lo hacen muy bien, ¿no? Y también hay otras mujeres, por ejemplo, como las que tenemos aquí integrando el grupo, ¿no? Son mujeres líderes, ya sea del sector de educación, del sector servicios, del sector de gobierno locales y se dan un espacio y tienen intervenciones destacadas y eso hay que reconocerlo y más bien sí vemos, aunque a veces parece un tema gastado, ¿no? Que para cumplir con los protocolos, las exigencias, ver el tema de empoderamiento, de género, en realidad cuando tú haces intervenir tanto a hombres como a mujeres, o a mujeres como a hombres, en determinados procesos, te das cuenta que aprovechas un capital humano que tiene un potencial eh, muy, muy, muy positivo, de gran impacto, ¿no? Entonces, incluso cada uno tiene sus, digamos, sus afinidades, su asertividad para poder intervenir entre ciertos procesos y tener los efectos deseados. Y eso se destaca, ¿no? Entonces ahí vemos que hay una necesidad de seguir fortaleciendo el tema de incorporación tanto de hombres y de mujeres en los diversos procesos sociales y en este caso en la gestión de los recursos hídricos. Eso quería comentarte, María. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tus comentarios, porque creo que lo que has indicado, que forma parte además de experiencias concretas, de la realidad concreta con la cual ustedes se encuentran, en el caso de la cuenca Chancay-Guaral, y que uno podría también identificarla en otras realidades. Y se refiere a esto que tú has mencionado, ¿no? Que de pronto hay, en efecto, de pronto hay el interés por parte de las mujeres de participar en estos espacios, no obstante, encuentran limitaciones dadas las diferentes actividades que desarrollan. Entre estas, seguramente, una de las actividades a las que te referirás está, digamos, referida, valga la redundancia, a las tareas del hogar, ¿no es cierto? Las mujeres, como sabemos, fundamentalmente realizan trabajos dentro del hogar. Y aquí quizás valga la pena hacer esta distinción, definición, porque muchas veces confundimos también estos términos, ¿no? Creo que aquí vale la pena hacer esta aclaración respecto a qué nos referimos cuando hablamos de género y a qué nos referimos cuando hablamos de sexo. Cuando hablamos de sexo nos estamos refiriendo, ¿no es cierto?, a esas características físicas, biológicas que definen aquello que está vinculado al varón o aquello que está vinculado a la mujer. Pero cuando estamos hablando del tema de género, nos estamos refiriendo a aquellos comportamientos esperados socialmente, ¿no es cierto?, asignados a hombres y asignados a mujeres. En ese sentido, sabemos, por eso decía, que por lo general el comportamiento esperado en la mujer es el asociado a la esfera reproductiva. Y cuando estamos hablando de la esfera reproductiva, entonces estamos hablando de aquel trabajo desarrollado por la mujer que implica el cuidado de los hijos, las tareas del hogar, el atender a la familia, ¿no es cierto? Y digamos que ese es el rol y el comportamiento esperado en las mujeres. Mientras que los varones más bien se encargan del trabajo
de la esfera productiva, de conseguir los ingresos económicos para el sustento de la familia. Y siendo de esta manera, siendo que el hombre justamente está en esta esfera productiva, donde se genera el ingreso monetario que implica ingresos económicos para el mantenimiento de la familia, es que se le da un valor a esta esfera productiva a diferencia de esta esfera reproductiva donde trabaja la mujer, donde si bien no hay un ingreso económico, todo este trabajo que realizan las mujeres dentro del hogar, también le podríamos poner números y finalmente definir de esa manera cuánto es el aporte de la mujer en términos de, digamos, monetarios en el trabajo que realizan hombres y mujeres. En ese sentido, y siendo que estos se tratan de comportamientos socialmente definidos y esperados, son susceptibles de ser transformados, porque también estos comportamientos esperados asignados a cada género está también definido en función a las culturas, ¿no? En algunas culturas los comportamientos esperados en hombres y mujeres también varían, pensemos en el Medio Oriente o pensemos, como ustedes lo han mencionado, ¿no? En zonas, esta diferencia que pueden advertir entre la parte baja, media y alta de la cuenca, vemos cómo hay prácticas culturales distintas donde estos roles han ido transformándose. Entonces, viéndolos desde ese punto de vista, uno diría que primero son roles que pueden ser sujeto de cambiarse, de transformarse y que en ese sentido pueden procurar una mayor equidad en términos de la distribución de las tareas y también de los beneficios que implica participar en estas distintas esferas. Sabemos que cuando estamos hablando de la equidad de género, por ejemplo, también estamos hablando de cómo le otorgamos un espacio a las mujeres en esta esfera productiva, es decir, cómo es que las mujeres tienen la posibilidad de recibir educación, de recibir capacitación, al igual que los varones, para entrar en este espacio de la esfera productiva y participar de actividades e incluso tener la oportunidad de ingresar a puestos de trabajo donde de pronto principalmente han sido ocupados por los varones. Pero eso implica también que para que las mujeres puedan tener la posibilidad de participar en esta esfera productiva o en la esfera de la toma de decisiones, que los varones también asuman las tareas que corresponden en el hogar. De lo contrario, estamos hablando de que van a ocurrir dos cosas. O las mujeres van a terminar cargándose de más trabajo porque necesitan realizar las tareas dentro del hogar, como también las tareas en la esfera productiva en función al desarrollo personal, individual, ¿no es cierto?, que se necesiten o que cada mujer también defina, desee, y se van a terminar, como decíamos, cargando de mayor trabajo, lo que va a tener implicancias además en la salud de esta persona, pero además probablemente limitaciones como lo has advertido tú, ¿no es cierto? Has indicado que hay limitaciones para que las mujeres puedan participar de manera plena en esta esfera productiva. No tienen el tiempo suficiente porque necesitan asignar estas otras tareas. Entonces, necesitamos que hombres y mujeres digamos, se distribuyan estas tareas dentro del hogar para que la participación de la mujer pueda mejorar también en este otro ámbito de la esfera productiva. Pero además, has hecho mención a este reconocimiento, producto de la experiencia nuevamente, que hay en torno a la participación, al desarrollo de intervenciones que implican tanto la participación de varones como de mujeres. Y has reconocido que en efecto hay un potencial importante en términos de este capital humano donde es posible involucrar la participación de la mujer y como parte o derivado de esa participación conseguir beneficios importantes como parte de los resultados de esa intervención. Y que en ese sentido se reconoce que esta participación puede generar un gran impacto. Y aquí recuerdo mucho, hace unos días estaba mirando un video donde hacían un comentario, ¿no? Esta persona decía que siempre había escuchado que educar a un varón es educar en efecto a una persona y que esa persona tenga las posibilidades de desarrollar. Pero educar a una mujer implicaba educar a toda una familia.
porque en tanto la mujer se dedica justamente al digamos, a las actividades, al cuidado de la familia, esta mujer se va a encargar también de educar a los hijos y transmitir ese conocimiento dentro del grupo familiar. En ese sentido, creo que va un poco en línea con lo que Carlos comentaba de cómo es que la intervención de las mujeres puede generar un impacto también importante. Recuerdo también haber leído un documento de la FAO que había hecho una investigación, y derivado de esta investigación se identificaba que la participación de la mujer en el desarrollo de actividades productivas en el ámbito agrario, por ejemplo, podría significar un incremento en la productividad de hasta un 7% aproximadamente. Entonces, interesante esta identificación del aporte, de los beneficios que implica el involucramiento de la participación de las mujeres, porque aquí estamos hablando ya no solamente de esto que además es básico con lo que hemos empezado, y que tiene que ver con garantizar este ejercicio pleno del derecho de cada una de las personas sin limitación alguna, obviamente con responsabilidad, ¿no? Pero estamos hablando de cómo además esta participación, esta posibilidad de garantizar este ejercicio pleno, genera además beneficios para la sociedad en su conjunto. Y creo que ahí podemos identificar un aporte también importante. No sé si alguien más quisiera hacer algún otro comentario, alguna otra reflexión en torno a estos temas. Erika nos decía aquí en el chat, es muy cierto, muchas veces las actividades laborales, el hogar limita las participaciones, pero cuando se requiere se hace todo lo posible. Sí, Walter, creo que querías hacer algún comentario. Sí, yo coincido con las opiniones vertidas, más bien como una fotografía, ¿no?, de hechos, pero creo que aún es insuficiente, como ha salido parte de la encuesta, porque no hay políticas claras, ¿no? Tanto a nivel de los gobiernos subnacionales como a nivel de los espacios en los que estamos trabajando, ¿no? O sea, no debe quedarse en la buena intención de los que estamos acá presentes, de las compañeras que tienen todo el esfuerzo por hacer, pero si uno mira el universo, te das cuenta que la diferencia es abismal, ¿cierto? Entonces, creo que este espacio, sobre todo relacionado género y agua, nos abre una posibilidad cercana para poder aplicar políticas que no están. O sea, no están dadas explícitamente para estos espacios, más allá de buenas declaraciones, de buenas voluntades, y creo que en la aplicabilidad de lo que estamos haciendo, y creo que sería una buena reflexión en el Chancay Guaral, para fortalecer más este tema que se ha visto en la actualización del plan de gestión, ¿no? Yo creo que hay mucho por hacer aún. Reconocemos muchas mujeres, de las que conozco a Erika, por ejemplo, pero sé que es insuficiente, ¿cierto? Veo insuficiente la necesidad, la brecha es todavía fuerte, ¿no? Y hoy, hay que decirlo con propiedad, tenemos un Congreso y un gobierno que está muy lejano de esas políticas. Entonces nos corresponde a quienes podemos estar más cerca a espacios como este y más cerca a organizaciones femeninas o en general, poder trabajar este tema. Muchísimas gracias, Walter, por esa reflexión, además muy interesante, que coincido totalmente en el sentido de potenciar estas iniciativas que de pronto se pueden dar como parte de los esfuerzos que se realizan dentro de los consejos de recursos hídricos de Cuenca, pero que requieren, como tú bien señalas, un apoyo, digamos, un respaldo a partir de una política pública que fomente y que de cierto modo, por decirlo de alguna manera, eh, obligue a las autoridades a poner más énfasis en relación a estos temas. Aquí, como lo vamos a ver ahora, es importante precisar que existen políticas definidas en torno al tema de igualdad de oportunidades referidas a la equidad de género. No obstante, entiendo que tú llamas la atención sobre cómo
logramos construir instrumentos de política específicamente para el tema de la gestión integral del recurso hídrico. Y en efecto, considero que aquí puede ser interesante pensar en cómo sería posible, ¿no?, ir construyendo una propuesta de política pública vinculada a este tema, a la equidad de género en la gestión integral del recurso hídrico, desde los consejos de recursos hídricos de Cuenca. Qué interesante sería, porque como sabemos, las políticas públicas no solamente se pueden construir de arriba hacia abajo, sino también lo podemos hacer de abajo hacia arriba. Digo, podríamos partir por generar estos espacios de diálogo, de reflexión a nivel de los consejos de recursos hídricos de Cuenca y plantear una propuesta que luego pueda ser puesta a consideración y que finalmente pueda ser aprobada digamos, en un determinado plazo. Sabemos que estos procesos no son cortos, toman su tiempo, pero creo que podrían aquí construirse algunos aportes en este sentido. No sé, creo, Walter, ¿querías hacer un comentario? Y creo que poco para ir poniéndole, digamos, el punto sobre la silla, ¿no? Lo que tú has dicho me parece interesante que pudiéramos trabajar un piloto en el Chancay Huaral y que pudiéramos llegar a una ordenanza regional o provincial, ¿no es cierto? Porque, claro, ver una política a nivel nacional específica puede demorar, pero los gobiernos subnacionales están en capacidad de hacer esto. Entonces, me parece que podría quedarse como un reto o una tarea hacer un piloto de Chancay Huaral y llevarlo al Consejo Regional como una propuesta, ¿no? Obviamente ya será para el próximo año, pero podemos ir avanzando. Creo que eso sería más tangible y después sobre eso ya poder tener más aplicaciones al respecto. Súper interesante, Walter. Te cuento que, o les cuento a todos y todas, que en otras cuencas justamente se ha identificado eso como una necesidad. Es decir, no solamente pensar en esta política pública que podría venir desde el nivel nacional, sino la importancia de que también se encuentre este soporte desde el nivel local o desde el nivel regional. Y que en ese sentido todavía ese trabajo se tiene pendiente. Y qué interesante sería que desde la cuenca Chancay-Huaral se pueda hacer un ejercicio en este sentido y que sirva de referente para otras cuencas que hayan advertido eso también como una necesidad. Sería súper, súper interesante y súper bueno porque además, como ustedes bien han señalado, lo interesante de incorporar estos enfoques, pero de manera concreta y no solamente en el discurso, es que finalmente se traduce en beneficios concretos que se expresan en los resultados de las intervenciones que se realizan, donde finalmente estamos hablando de cómo aquellos esfuerzos vinculados a la gestión del recurso hídrico, con este enfoque multisectorial que aborda no solamente el ámbito, el uso agrario, sino el uso doméstico, el uso industrial y los distintos usos, cómo es que logramos la incorporación de este enfoque en esa diversidad de usos y cómo es que entonces en esa diversidad de usos también en tanto incorporamos este enfoque vamos a alcanzar mejores resultados, mayores beneficios para el conjunto de la población. Miguel, creo que querías hacer un comentario. Sí, saludos a todos y buenas tardes. Es solamente hacer un comentario al respecto. Desde la experiencia de las áreas naturales protegidas, comentar un caso muy particular, como venimos trabajando el tema de enfoque de géneros. Dentro de la parte de gestión participativa, tenemos un espacio donde las personas que se involucran en la gestión de conservación de la Reserva Nacional de la Chay, hay un espacio que se llama lo que es el Comité de Gestión. Lo curioso del caso, no lo curioso del caso, sino digamos, esto es algo muy cierto que se viene dando, que el 60% de las personas que componen este espacio son del género femenino. Es más, inclusive la presidenta del Comité de Gestión es mujer. Y también dentro de este proceso de lo que es gestión participativa, una de las cosas interesantes que se viene dando también en áreas naturales protegidas, que la participación activa de la mujer en los diversos espacios de gestión de las áreas protegidas. Y creo que
hay algo que mencionaste y sí es muy cierto, y lo mencionaron los anteriores participantes. Si bien es cierto, hay una dificultad con respecto a lo que es la participación de la mujer, porque no, todavía se tiene el arraigo del machismo. Bueno, no se ha mencionado, creo que soy el primero que lo está haciendo, lo está haciendo, mencionando como tal, pero creo, lo mencionaste, que mientras no se asuma el rol de lo que es la responsabilidad en la familia, sobre todo a las personas de la cuenca media y la cuenca alta, Consejo de Recursos Hídricos, definitivamente mm, poco va a ser el avance con respecto a lo que es la incorporación de lo que es en la gestión, ¿no? El involucramiento de la mujer en estos espacios de gestión. Muy interesante, Miguel, esta experiencia que nos compartes en torno al caso del Comité de Gestión de las Lomas de la Chay. Y va un poco en línea, lo vamos a ver también como parte del material que tenemos previsto para las sesiones, esta y la siguiente. En efecto, muchas investigaciones dan cuenta del importante aporte de las mujeres en relación al tema referido al cuidado, al mantenimiento de los recursos naturales y de los ecosistemas. Hay aquí un rol importante, una participación importante en esta tarea por parte de las mujeres, y si pensamos en lo que implica eso y el beneficio para la gestión integral del recurso hídrico, podemos advertir entonces que las mujeres tendrían una participación relevante en torno a este tema. Entonces, creo que va en línea también con la experiencia que tú nos comentas. María, ¿Alguien más? Sí, Isaías. sí, mira, creo que hay algo importante que ya vayamos avanzando en esto. Miren, en la gestión de recursos hídricos, en la gestión integral de recursos hídricos, con la participación de los actores, básico, no es, digamos, interviene a un de usuarios de agua. En este caso, junta comisiones, comités de usuarios. Mucho se ha trabajado y se sigue trabajando con las organizaciones de usuarios que están dentro en la parte baja de cuenca. Y se descuida mucho con lo que es la parte media, alta de la cuenca. No solamente Chancay Guaral, es por la caracterización de toda, digamos, la vertiente occidental que va al Pacífico. Pero acá hay algo importante, María, mira. Hay un proceso electoral de la renovación de los consejos directivos de juntas y comisiones de usuarios. Se tiene que promover que en la presentación de sus candidatos debe haber la cuota de mujer en un porcentaje. Y eso debe estar en el reglamento del proceso electoral. Cosa que se abre la oportunidad de la participación de las mujeres líderes, que sean usuarios, que pueden elaborar sus listas, y pueden ser cabeza de lista, de igual manera pueden conformar sus listas de participación. En esa lista de participación se van, digamos, cuántos son usuarios de agua directos y cuántos son los no agrarios. En los usuarios agrarios debe haber la cuota de mujer, cuántos debe estar. Si son de 7, 3 pues y 4 varones. O mitad, mitad. Eso se puede promover, se puede discutir. Que el reglamento no se venga a imponer, sino que el reglamento, el proceso electoral, salga en razón a la ley 3157 y su reglamento para el proceso electoral. Allí hay que trabajarlo, hay que proponerlo. Saludo lo de Walter, veamos una ordenanza regional, sí, pero comencemos por casa, comencemos en base. El Consejo de Recursos Hídricos, a partir del título del agua, incorporar mayores trabajos con la mujer. Yo he tenido bastante experiencia, he trabajado. Tenemos, mira, siete mujeres que están ahorita a nivel de junta de usuarios. 4 presidentas de 4 comisiones y 2 señoras que son consejeras
y lo están haciendo muy bien, porque es el punto de equilibrio. Y ahí ya no hay, ya no se dispersa cosas. Es una manera, digamos, una autofiscalización, porque por los roles que van asumiendo, el respeto se va asumiendo. Esta es la parte baja. Pero el arraigo de la parte alta es un poco más duro. A la mujer, digamos, procuran evitar su participación. Ahí es donde hay que romper ese paradigma. Allí es su participación, ¿no? Porque solamente creen que el hombre es el varón. No, hombres son varones y mujeres. Sexo es mujer y varón. Solamente el varón puede hacer la distribución de agua, puede hacer su rol de riego, puede estar en... No, yo creo que también eso puede asumir una mujer y lo hace mucho mejor. Gracias. Muchas gracias, Isaías, por este aporte, esta reflexión. Me parece sumamente interesante este tema, porque en efecto nos pone en la mesa la necesidad de trabajar en varios frentes, ¿no? Creo que de cierto modo, como bien mencionas, es importante trabajar en este esfuerzo desde el propio Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Creo que en función a lo que comentas también hay experiencias ya dentro del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Interesante que haya una importante participación de mujeres también, porque son justamente estas mismas mujeres las que pueden convertirse en aliados para motivar la participación de otras mujeres e incorporarlas en estos procesos en otros espacios, ¿no? De pronto hay una mayor posibilidad de establecer una mejor relación con organizaciones, con mujeres que de pronto todavía no han dado ese paso o no se han abierto la posibilidad de participar en estos otros espacios de decisión para la gestión del recurso, en particular en el sector de agua para uso de riego. Y aquí interesante también porque recuerdo en otras cuencas también conversábamos sobre las licencias para el uso del agua, ¿no? Y cómo es que estas licencias, en efecto, no solamente deberían ser para, digamos, los varones, sino que en tanto cónyuges, y decían acá que incluso habían hecho esta consulta al área legal, en tanto cónyuges, las mujeres también tienen los mismos derechos que los varones. No obstante, las mujeres no tienen esa información, no conocen, no participan de los espacios de capacitación y como no tienen esa información, no saben que tienen reconocido ese derecho. Pero entonces eso implica hacer un trabajo para que las mujeres estén informadas sobre ello y que eso las motive a participar en tanto sienten que hay un reconocimiento de ese derecho que les corresponde. En ese sentido, creería que también es importante ir abriendo esa o difundiendo esa información para que haya también la posibilidad de encontrar un mayor, digamos, una mayor disposición por parte de las mujeres a esta participación. Johnny, creo que querías hacer un comentario. Johnny, Sí, buenas tardes. ¿qué tal? Sí, con respecto a lo que conversó Isaías, ¿no? Sobre la cuota de género para las organizaciones de usuarios de agua y sus dirigentes. Bueno, aquí en Huaral tenemos varias comisiones que son lideradas por mujeres. Pero creo que en la norma sí ya está, porque siempre decían que tenía que haber una cuota de género en el tema de las elecciones para los consejos directivos. Lo que pasa acá es que tenemos problemas para la convocatoria para las listas, no hay, ni con hombres a veces podemos completar las listas, ¿no? Imagínate que le pongamos mayor restricción a que participen mayor cantidad de mujeres, ¿no? Había un poco más de falta de convocatoria o falta de participación en estas listas que se están presentando, ¿no? Habría que ver eso, ¿no? Gracias. Julio Melgarejo, creo que querías comentar algo. Sí, muy buenas tardes con todos. Buenas Evidentemente, sí,
Yo también rectifico el aporte del género femenino que está liderando a veces sus opiniones que participa, son bien fundamentadas y complementa bastante la parte humana, ¿no? También hemos visto, por ejemplo, cuando hemos conversado con las comunidades campesinas, que a veces también les toca, ahí hay líderes mujeres, y cuando nosotros como junta vamos también con las señoras consejeras, me parece que nos es más fácil, ¿no? Sobrellevar la situación, las rencillas y aclarar las cosas, y hemos visto, nos ha ido bien. Entonces, en todo ámbito están creando precedentes de realce del género, ¿no? Eso quería difundirlo con todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Julio, por compartir esta experiencia que da cuenta una vez más del importante aporte de la participación de la mujer. Y creo que en relación a un poco el desafío que nos plantea Johnny con el comentario, creo que primero hay varios elementos que vamos a abordar en estas sesiones que quizás van a servir un poco para que ustedes puedan identificar cuál sería la mejor estrategia para trabajar en una posible incorporación de cuotas de participación de hombres y mujeres en este proceso de elecciones del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Digamos, quisiera dejarlo ahí para que en función a la información que vayamos compartiendo podamos seguir reflexionando sobre estos temas. Quiero ahora compartir con ustedes esta presentación que corresponde al tema que estamos tratando para ir profundizando algunos temas y algunos conceptos, ¿no? Hemos visto ya los resultados de la encuesta y aquí compartir con ustedes, comentábamos hace un momento, estábamos hablando justamente de los instrumentos de política que están vigentes y que orientan y que ayudan a promover este tipo de intervenciones, ¿no? Como sabemos y hemos visto en nuestra encuesta, cuando trabajamos en relación a estos enfoques de igualdad de oportunidades, fundamentalmente nos estamos refiriendo, como habíamos dicho, al enfoque de género, al enfoque intercultural y el enfoque intergeneracional. En relación al enfoque intercultural, se cuenta con una política nacional para la transversalización del enfoque intercultural. Como sabemos, la transversalización implica la incorporación de este enfoque en los distintos sectores, en los distintos aspectos vinculados a la gestión pública, en este caso siendo esta una política nacional. En el caso del enfoque intergeneracional, diríamos, no hay una política pública específica vinculada al enfoque intergeneracional, pero sí hay políticas que abordan distintos grupos generacionales, como es la Política Nacional de Juventud o el Plan Nacional de Acción para la Infancia y la Adolescencia, que es un instrumento que también orienta el apoyo y la participación de los diferentes sectores a estos grupos poblacionales de estas generaciones. Y de la misma manera, en relación a la igualdad de género, tenemos la Política Nacional de Igualdad de Género aprobada en el año 2019 y justamente el año pasado se ha aprobado la política, el Plan Nacional que permite justamente la operativización de esta política, donde se ha identificado además de manera específica la participación de diferentes sectores en torno a estos temas dirigidos a la igualdad de género. ¿Qué es lo que podríamos decir para, digamos, profundizar un poco más en relación a este enfoque intercultural? Como habíamos dicho, un aspecto importante a considerar cuando estamos hablando del enfoque intercultural es el reconocer que hay diferencias culturales. Es más, si pensamos en el caso de Perú, podemos advertir que hay distintas culturas a lo largo del territorio nacional. Esta no es la excepción. Si miramos las cuencas, ustedes mismos han advertido estas características distintas respecto de comportamientos, prácticas en la parte baja, en la parte media y en la parte alta de la cuenca Chancay-Huaral. Y en relación a estas diferencias culturales, también uno puede advertir que la manera de interactuar con el recurso agua puede variar.
en cada uno de estos ámbitos de acuerdo a estas características culturales. En ese sentido, hay distintas maneras de percibir, de valorar y de gestionar el agua. Además, como sabemos también, en el caso de muchas prácticas culturales vinculadas a, digamos, culturas anteriores a las nuestras, nosotros que vivimos en ciudades, digamos, tenemos una cultura más occidental, pero sabemos que nuestros antepasados, en el caso del Perú, han realizado prácticas que justamente han permitido un adecuado manejo del recurso. Y en ese sentido es importante valorar este aporte que culturas, en el caso del ámbito tanto andino como amazónico, hay en torno al uso sostenible del recurso hídrico para incorporarlas en esta gestión del recurso hídrico y en ese sentido valorar también su aporte. Es importante también reconocer que no existe, bajo un enfoque intercultural, no existe una cultura que sea más importante que la otra. En este caso estamos hablando de que todas las culturas tienen el mismo nivel de importancia, tienen la misma posibilidad de aportar, y cuando estamos en un espacio en donde existe esta diversidad cultural, se trata de que las decisiones que se tomen en la misma lógica de recoger intereses y necesidades de distintos grupos, también lo hagamos identificando que hay distintas culturas, distintos saberes, distintas costumbres, y que estos grupos culturales diversos también tienen que ser adecuadamente representados en los espacios de decisión vinculados al uso del recurso. En ese sentido, no deberíamos, digamos, ser sujetos de discriminación en tanto pertenecemos a grupos culturales diversos. Más bien, estos procesos de gestión del recurso hídrico deben ser procesos inclusivos. Cuando estamos hablando del enfoque intergeneracional, estamos hablando de, como habíamos dicho, estos distintos grupos generacionales. Como sabemos, en función al grupo etario al que pertenecemos, en función a la edad que tengamos, vamos a tener necesidades distintas. Y esas necesidades distintas nos van a permitir interactuar con este recurso de una manera distinta también. En ese sentido, es importante reconocer esas distintas necesidades relacionadas a estos distintos grupos etarios, de modo tal que cuando acercamos los servicios, los bienes relacionados a la gestión del recurso hídrico, tomemos en cuenta estas diferencias y que finalmente las intervenciones que realicemos, en efecto, permitan cubrir esas necesidades vinculadas a estos distintos grupos. Pero además, el enfoque intergeneracional también considera la importancia de tomar en cuenta aquellas futuras generaciones y, por lo tanto, definir intervenciones que permitan que las futuras generaciones también puedan, digamos, disfrutar del recurso hídrico en términos de calidad, cantidad y oportunidad de la misma manera que las actuales generaciones. Aquí podemos advertir un gráfico muy interesante, seguramente ustedes habrán podido revisar este estudio realizado por el Proyecto de Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica. Es el proyecto, en el marco de este proyecto se ha realizado un estudio denominado Brechas de Género, Avances hacia la Igualdad de Mujeres y Hombres. Es un estudio realizado en el 2018 con información estadística a nivel nacional, pero también con información recogida directamente en algunas regiones del país. Y como resultado de esta investigación, parte de la información que se presenta es la que podemos ver en este gráfico. En este gráfico podemos apreciar cómo es que se advierte, ¿no es cierto?, información vinculada a la población rural mayor de 15 años sin primaria por grupos etarios. Y aquí podemos advertir, como vemos aquí en el caso de la columna en color verde corresponde a mujeres, mientras que la columna de color azul pertenece a los hombres. Podemos advertir aquí que en el caso de, digamos, primero, si pudiéramos hacer una mirada así en términos generales, aquí tenemos el grupo de adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes, aquí tenemos grupos de personas adultas y aquí tenemos grupos de personas adultas mayores. En términos generales, podríamos advertir que hay
una mayor cantidad de población adulta mayor que se encuentra sin primaria, ¿sí? En primer lugar podríamos advertir eso. Mientras que esa diferencia va reduciéndose a medida que nos referimos a generaciones más jóvenes. Pero si miramos al interior de cada grupo generacional, podemos advertir otra diferencia. Y es que en este caso, en el caso de las personas adultas mayores, se encuentra que de este grupo, el 61% de estos grupos que no tienen educación primaria, el 61% son mujeres, mientras que un 23% son varones. Entonces, vemos aquí que la brecha en torno al acceso a la educación en estos grupos es una brecha bastante amplia, es decir, hay una diferencia importante de las mujeres que no han podido tener acceso a una educación primaria versus los varones. Si miramos lo propio en este grupo generacional referido a personas adultas, podemos advertir primero que la brecha se ha reducido, que la diferencia entre varones y mujeres que han recibido educación primaria ha disminuido. Aquí ya no es un 61%, sino estamos hablando de un 16% de mujeres que no ha recibido educación primaria versus un 7%. Importante porque la brecha ha reducido, sin embargo, se mantiene. ¿Sí? Pero podemos ir al siguiente grupo generacional también. Aquí estamos hablando de adolescentes, jóvenes, adultos y adultos jóvenes. Vemos que la diferencia entre hombres y mujeres que han accedido a educación se ha reducido de manera significativa. Aún se mantiene en un menor nivel con respecto a los años anteriores. Eso quiere decir que los esfuerzos vinculados a acercar de manera equitativa los servicios de salud están dando resultados. Vemos aquí que solamente un 3% de mujeres no tienen educación primaria versus un 2% de varones que no reciben educación primaria. Uno diría que en realidad el Estado debería garantizar que el 100% de la población tenga acceso a educación. No obstante, sabiendo que existe una brecha en ese sentido, podemos profundizar un poco más en esa brecha y ver cómo se comporta si estamos hablando de varones o si estamos hablando de mujeres. En ese sentido, es importante precisar justamente de que cuando estamos haciendo esta referencia a la importancia de trabajar con el enfoque de igualdad de género, como ustedes también ya lo han comentado, justamente se trata de tomar en cuenta que tanto hombres como mujeres requieren de este recurso tan importante para el desarrollo de la vida misma, pero que además asociado a sus roles, cada uno tiene una necesidad distinta. Cada uno desarrolla una actividad, una tarea particular y en torno a esas tareas tiene unas distintas necesidades, problemas también asociados al uso del recurso. En ese sentido, además, podemos advertir que en tanto son los varones que están más vinculados al espacio de toma de decisiones referido al recurso hídrico, entonces no hay manera de considerar cuáles son estas necesidades, problemas, intereses que las mujeres podrían tener en relación a este recurso también. En este sentido, es importante tomar en cuenta estas desigualdades, estas desventajas, como habíamos advertido, en relación a la participación tanto de varones como de mujeres. Se trata entonces de realizar, de promover las intervenciones necesarias para que en efecto exista una distribución más justa de los beneficios derivados del uso del recurso hídrico. Vemos aquí en esta imagen, de cierto modo en línea con lo que habíamos conversado con anterioridad, cómo es que si bien, como veíamos en este gráfico donde la educación cada vez se ha, digamos, acercado como un servicio que se brinda a la población en su conjunto, reduciendo incluso estas diferencias entre varones y mujeres, podríamos advertir que de pronto en el espacio laboral, en algunas sociedades ya se va avanzando también en términos de acercar estas oportunidades a las mujeres. Vemos que en este camino de abrir las puertas a la participación de la mujer
A diferencia de los varones, las mujeres tienen una carga importante de trabajo, en tanto esta apertura de oportunidades no se está dando aún en igualdad de condiciones. Eso quiere decir que no hay una redistribución de estas tareas del hogar que requiere o que implican, como habíamos dicho, una carga de trabajo para las mujeres y que limita entonces su participación en esta esfera productiva, en el ámbito laboral, en el ámbito de la toma de decisiones, lo cual es importante. Es importante que lo tengamos claro, porque muchas veces cuando promovemos la participación de la mujer, no tenemos en cuenta que si esa promoción de la participación de la mujer no la acompañamos con un trabajo de sensibilización que implique una conciencia por parte de los varones y de las mujeres de hacer esta redistribución de las tareas del hogar, podemos tener un impacto no deseado como resultado de nuestra intervención. Por eso es importante conocer cómo se comportan estos grupos en cada uno de los ámbitos en los cuales trabajamos. Aquí algunos elementos que nos comparte la Global Water Partnership en relación a la igualdad de oportunidades en la gestión de recursos hídricos. Unos principios nos señala, como hemos anotado con anterioridad, que el agua dulce es un recurso finito, vulnerable, esencial para sostener la vida, pero además precisa que el aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un enfoque basado en la participación de los usuarios. Pero cuando hablamos de usuarios, como hemos señalado con anterioridad, nos estamos refiriendo no solamente a los varones, sino también a las mujeres, no solamente a los adultos, sino también a los niños, las niñas, jóvenes varones y mujeres, adultos y adultas mayores, ¿no es cierto? También nos referimos a grupos culturales diversos, ¿no? La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y la protección del agua, y en ese sentido es importante valorar e incorporar la participación de la mujer. El agua es un bien público y posee un valor económico y social, ¿no es cierto?, en todos sus diversos usos que compiten entre sí. Por eso la importancia de mirar esta diversidad de intereses y necesidades asociadas al recurso hídrico en los distintos sectores bajo este enfoque multisectorial de la gestión integral del recurso hídrico. La gestión integral del recurso hídrico se basa en este uso sostenible y gestión eficaz y equitativa del agua. Aquí podemos ver otros resultados también de este documento denominado Brechas, que ha sido elaborado por el Proyecto de Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica. Y en este caso podemos advertir cómo es que se viene dando la participación de hombres y mujeres en espacios de decisión vinculados al agua, en este caso a nivel nacional. Y se ha recogido información, por ejemplo, de entidades como SUNAS a nivel de directores, a nivel de gerentes, del Parlamento y de la Autoridad Nacional del Agua. Vemos que hay un incremento importante, ¿no es cierto?, de la participación de las mujeres a nivel directivo al interior de la SUNAS, que como sabemos está vinculado al agua para el uso doméstico. Lo propio con relación a gerentes, en el caso de SUNAS, como en el Congreso, se ha ido abriendo el espacio de la participación de las mujeres, no obstante, en el caso de la Autoridad Nacional del Agua, si bien hay una participación de las mujeres, la brecha para lograr una participación equitativa todavía está pendiente de cerrar. De la misma manera, este estudio también ha recogido información respecto de la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión a nivel regional o de cuenca. Tenemos aquí información sobre las ODS, que son las oficinas descentralizadas justamente de la SUNAS, los GORES, a nivel de regidores, las juntas de usuarios, a nivel de integrantes de la junta, dentro de los consejos de cuencas, a nivel de presidentes, las empresas prestadoras de servicio desde su plana general, los consejos de cuenca desde sus miembros, las juntas de usuarios desde sus integrantes, consejos directivos, las empresas prestadoras de servicios a nivel de gerentes o gerentas generales, las juntas de usuarios también desde sus presidencias, las autoridades locales del agua desde sus jefaturas y los consejos de cuenca desde su secretaría técnica. Y podemos advertir que la participación de la mujer se ha ido abriendo en el caso del ámbito del, digamos, de la toma de decisiones a nivel del uso para consumo humano nuevamente,
En el caso de las regidoras también se ha abierto la participación de la mujer, los integrantes de las juntas de usuarios, a nivel de las presidencias de los consejos de cuencas lo propio. No obstante, a medida que vamos profundizando un poco más en entidades como la Autoridad Local del Agua o, por ejemplo, la Secretaría Técnica de los consejos de cuenca, advertimos que la participación de la mujer todavía se está dando de manera muy limitada, ¿no? Más aún en el caso de las secretarías técnicas se advierte, por lo menos hasta el 2018, que estas secretarías técnicas no están siendo ocupadas por mujeres, lo cual quiere decir que advertimos aquí que hay un conjunto de brechas que debemos ir cerrando para lograr una mejor participación de la mujer en el ámbito referido a la gestión del agua. Lo propio a nivel local, nuevamente encontramos que desde las administraciones, desde las autoridades administrativas del agua, hay también una participación nula de las mujeres. Necesitamos aquí potenciar el trabajo para lograr una mejor participación, lo propio en relación a la JAS en el ámbito rural, como sabemos, vinculado al uso de agua para consumo humano. Y vemos aquí una mayor participación desde el nivel municipal, no obstante, aún necesitamos seguir avanzando en el cierre de brechas, ¿no? Aquí un aspecto importante, algo que debemos tomar en cuenta, es que estas características que están asociadas a elementos de discriminación, como son el género, el grupo generacional o digamos, las características culturales, podemos encontrar todas estas en una persona. Por ejemplo, vemos aquí a una mujer que es adulta mayor, que además es de una cultura andina y que además de todo eso se encuentra en condiciones de pobreza. Lo propio acá si miramos esta niña, ¿no? Una niña, mujer, ¿no es cierto?, que además pertenece a un grupo cultural en una zona andina también y que además se encuentra en condiciones de pobreza. Entonces podemos advertir que estas condiciones que pueden someter a una persona a situaciones de discriminación o de desigualdad de oportunidades, se pueden dar todas ellas en una sola persona, poniéndola, ¿no es cierto?, en una mayor condición de vulnerabilidad. Con lo cual es importante advertir que este tipo de situaciones o este tipo de condiciones se encuentran también en nuestras cuencas y que necesitamos entonces realizar las intervenciones necesarias para lograr promover digamos, una gestión del recurso hídrico con un enfoque de igualdad de oportunidades. Vamos ahora con esto a pasar a grupos de trabajo. Les quiero compartir aquí el ejercicio que vamos a realizar el día de hoy. La idea es que ustedes, cada grupo va a recibir una matriz distinta. Cada grupo va a trabajar con un grupo social diferente también. Un grupo trabajará con grupos de varones y mujeres, haciendo el análisis desde la perspectiva de género. Otro grupo trabajará con jóvenes y adultos mayores, haciendo el análisis más bien desde una perspectiva intergeneracional. Y otro grupo hará un análisis desde el ámbito urbano y rural, haciendo un análisis más desde la perspectiva cultural, intercultural, ¿no? En ese sentido, vamos a compartir con ustedes el ejercicio para que puedan conocer en qué va a consistir el mismo. Me dan un segundo que estoy ingresando a la plataforma. Cada grupo va a recibir como les decía, un grupo diferente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, esta tablita corresponde al grupo social de varones y mujeres. Entonces aquí la idea es que puedan responder a la siguiente pregunta, ¿no? En hombres y mujeres de una comunidad campesina, la idea es que se pongan en esa situación, que están analizando una situación donde hay hombres y mujeres en una comunidad campesina, que puedan identificar cuáles creen ustedes que son las diferencias en torno al uso del agua, primero, luego que puedan indicarnos cuál es el grado de participación
en las tomas de decisiones vinculadas al uso del agua en estos grupos, donde 1 es poco y 5 es mucho. Aquí solamente tienen que colocar el número, un número entre el 1 y el 5, y que puedan señalar también cuáles son las limitaciones que ustedes consideran se presentan en la participación, en el caso de los varones y en el caso de las mujeres. Y finalmente, en esta sección poder responder a estas preguntas. ¿Qué grupo social tiene mayor acceso al agua y a los beneficios derivados de ello? Bueno, cuando nos referimos a grupos sociales, en este caso es hombres y mujeres. En el grupo que le toque jóvenes y adultos mayores, los grupos sociales están referidos a estos, a los jóvenes y adultos mayores. Y en el grupo que le corresponda el ámbito urbano y rural, se referirá también a los grupos sociales que habitan esos ámbitos. La segunda pregunta se refiere a qué diferencias en poder de decisión sobre la gestión del agua han podido identificar en el caso de estos grupos. Y finalmente, si consideran que es importante tener esta sensibilidad en torno a la igualdad de oportunidades. Y si consideran que sí, ¿por qué lo consideran que sí? Y si consideran que no, ¿por qué consideran que no? ¿Ok? Vamos entonces ahora a entrar rápidamente a los grupos de trabajo. Pamela, ¿tenemos cuántas personas, por favor? 15. 15, ok. Vamos a conformar 3 grupos de trabajo, ¿sí? Y vamos a tener 20 minutos para el desarrollo de estos trabajos de grupo, y como es usual, yo voy a entrar a cada uno de los grupos. Les pediría que, como tenemos 20 minutos, por favor, inmediatamente que recibamos el link, podamos abrir nuestros micros, compartir, alguien apoye compartiendo la pantalla para poder interactuar y poder realizar el trabajo de grupo a tiempo. ¿De acuerdo? Vamos entonces, Pamela, por favor, nos envías a los grupos de trabajo. Bien, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a nuestra sala principal. Vamos entonces a iniciar con la plenaria. Les doy el pase al grupo 1, por favor, para que puedan presentar los resultados del grupo. Les pediría entonces que, no sé si ustedes tienen ya definido quién puede exponer, si no les digo yo. ¿Alguien que quisiera presentar los resultados del grupo 1? ¿Evelyn? Sí, ¿me escucha? ¿Julio? ¿Ya estoy? Sí. Sí, perfecto, Julio. Ya. Entonces, compartes la pantalla, por favor. ¿Ya? Está bien. Está cargando. Sí, sí, no tengo mucha señal. Ahí estoy. No sé. En principio ya estamos viendo tu pantalla, pero ahora tienes que poner el Jamboard. No. No, el Jamboard. Tienes que abrir el Jamboard. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Lo ven? Sí, lo vemos. Ya. Sí, lo vemos. Ya. Son la diferencia en el uso del agua, ¿no? Hombres versus mujeres de una comunidad campesina, ¿no? Evidentemente que los hombres están en el uso de lo productivo del campo, pecuario, forestal, ¿no? Y mientras las mujeres están en el uso poblacional, ¿no? El doméstico, ¿no? Y también productivas, ¿no? La crianza de animales, ¿no? Y en el grado de participación de la toma de decisiones sobre el agua, una valoración del hombre es de 5, siempre hay una predominancia, y de las mujeres 1, ¿no? Las limitaciones para su participación, más o menos no veo ninguna. Se ve que hay una escasez de educación, ¿no? Entre las mujeres, las tareas del hogar, ¿no? La barrera del machismo y la falta de mayor educación. Pues, sobre los grupos sociales que han comparado en el paso 1, ¿qué grupo social tiene mayor acceso al agua y a los beneficios derivados de ello? Han puesto ahí una clase social alta, tiene mejor condición de vida y cooperación educativa.
sobre respecto a qué diferencias en poder de decisión sobre la gestión del agua han identificado, es el involucramiento de las mujeres, ese liderazgo da una potencialidad en la toma de decisiones. Y sobre la tercera, es importante tener esta sensibilidad en torno a la igualdad de oportunidades. ¿Por qué? ¿Por qué no? Claro que sí, por el enfoque del género, ¿no? Es una oportunidad, más que oportunidad, es como una ayuda que está ofreciendo, ¿no? Y ayuda a desarrollar mejor en las decisiones. Perfecto. Muchísimas gracias, Julio, por compartir los resultados del grupo 1. Vamos entonces a compartir los resultados del grupo 2. Le pedimos al grupo 2 que pueda compartir su pantalla. Gracias, Julio. ¿Alguien del grupo 2 que quisiera exponer? Perfecto. Bien, David, ¿tú expones o alguien de tu grupo? Bueno, yo voy a exponer. De acuerdo. Bueno, en nuestro caso nos ha tocado tomar el caso de personas jóvenes menores a 30 años versus personas de tercera edad mayores a 60 años de un comité de riego. En la primera pregunta de diferencia en el uso de agua de jóvenes versus tercera edad, mayormente lo tienen más los usuarios de agua, los de tercera edad. Y los jóvenes más bien lo realizan más la labor de riego. ¿Por qué se debe esta diferencia? Porque los de tercera edad tienen la titularidad del derecho y los jóvenes mayormente no la tienen. Es bastante mínimo los que tienen. Y eso se refleja en la segunda pregunta, que es el grado de participación en la toma de decisiones sobre el agua. Valor 1 como poco y 5 como mucho, ¿no? Y a los jóvenes le hemos puesto 1 y a los de tercera edad 4. Esto es porque los jóvenes no cuentan con derecho, pues, y al no tener derecho de uso de agua, pues no tienen participación en la toma de decisiones, lo que es en el comité de riego, ¿no? Las limitaciones para su participación, lo que ya comenté, ¿no? Los jóvenes no cuentan con la titularidad del terreno y por ende no cuentan con derecho de uso de agua. Y los de tercera edad, la limitación es la resistencia a la innovación tecnológica y otros que lo limita su mayor participación en lo que es gestión de agua. En la segunda página, en el paso 2, las preguntas a contestar. El 1, por ejemplo, ¿qué grupo social tiene mayor acceso al agua y a los beneficios derivados de ello? Los adultos mayores por ser los titulares de derecho de uso de agua. Además que quería recalcar acá es que hoy en día se observa que en un comité de riego los dirigentes o los miembros del consejo directivo mayormente son personas de mayores de 60 años, de tercera edad. Muchas de las comisiones inclusive son puro tercera edad. Entonces a veces es un poco difícil trabajar con ellos. 2, ¿qué diferencias en poder de decisión sobre la gestión del agua han identificado? Los adultos mayores tienen mayor poder de decisión como para ocupar cargos de directivos. Y la tercera pregunta, ¿es importante tener esta sensibilidad en torno a la igualdad de oportunidades? Proceso de sensibilización a jóvenes, pensamos que es el proceso de sensibilización a los jóvenes para formar líderes en la participación de gestión de recursos hídricos. Pues si bien es cierto, los jóvenes son los que más trabajan, son los que más realizan la labor de riego, quizás ellos son los que persiguen más las necesidades o los labores que haya que hacer para que haya un mayor beneficio del uso del agua. Entonces, para ello hay que enfocar en ese sentido unos procesos de sensibilización para que ellos puedan tener mayor participación y ser líderes en la gestión de recursos hídricos. Eso es lo que hemos comentado en el grupo. Gracias. Muchísimas gracias, David, por compartir los resultados del grupo 2 y vamos al grupo 3 entonces. Buenas tardes. Buenas Nosotros somos tardes.
El grupo número 3, ¿no? Nos ha tocado lo que son los usuarios rurales versus usuarios urbanos. Diferencia en el uso del agua. En zona rural hemos colocado pues el uso agropecuario, uso poblacional, uso primario. En la zona urbana, uso poblacional, uso productivo, uso agroindustrial y uso recreacional. Como grado de participación para los usuarios de zonas rurales, le hemos colocado en número 3 y para los usuarios urbanos solamente número 1. Las limitaciones para la participación de los usuarios, ¿no? En zonas rurales hemos colocado lo que son organizaciones débiles, débil nivel educativo, poca participación de la mujer, débil capacidad financiera o de autofinanciamiento. Para los usuarios urbanos, las limitaciones son poco interés de usuarios a participar en la gestión, desconocimiento del marco normativo para participar en la gestión. Siguiente. Ya. ¿Qué grupo social tiene mayor acceso al agua y a los beneficios derivados de ello? En la cuenca baja se encuentra lo que es la zona urbana, ¿ya? Hemos colocado esto, que ellos tienen mayor acceso al agua debido a que se encuentran las inversiones de agua potable y saneamiento, además de la distribución del agua para la agricultura. ¿Qué diferencias en poder de decisión sobre la gestión del agua han identificado? Que en la zona urbana las decisiones están reguladas por la aplicación de la norma poblacional y productivo, y que en esta zona pues se ubican las instituciones reguladoras del abastecimiento de servicio, como son las EPPs, EMAPAS, ANAS, UNAS, entre otros. Es importante tener esta sensibilidad en torno a la igualdad de oportunidades. ¿Por qué y por qué no? Sí es importante, ya que el agua es un medio de vida y es un derecho humano, y que no deberían existir exclusiones por sectores. Muchas gracias. Muchísimas gracias por compartir también los resultados en el caso del grupo 3. A ver, digamos que en términos generales podríamos advertir que confirmamos una vez más estas, digamos, situaciones de inequidad que se producen en distintos ámbitos, ¿no? Y para los distintos aspectos que hemos trabajado también en la sesión de hoy, referidos al tema de género, en el caso de las comunidades campesinas, donde además para hablar de grupos sociales entre varones y mujeres, donde además ustedes mismos han reconocido esta cultura machista, ¿no es cierto? El machismo son parte de un comportamiento cultural que uno puede, como decíamos, transformar. Estas transformaciones, como lo advertimos, ¿no? Ahora hay un cambio importante en el acceso de las mujeres a la educación. Eso no ha sido de la noche a la mañana, ha sido todo un proceso, con lo cual es importante que seamos conscientes de que si queremos generar estos cambios en ciertas prácticas culturales, esto nos va a tomar un tiempo. El asunto es que tengamos claro cuáles son las intervenciones que vamos a realizar para tener definido ese objetivo y por lo tanto también el horizonte de tiempo en el que requerimos trabajar para esa transformación, ¿no? En relación a los jóvenes y a los adultos mayores, interesante este aporte que se reconoce por parte de los grupos de jóvenes, ¿no es cierto? Esta posibilidad de que los jóvenes se conviertan también, diríamos, como en un agente de cambio. Decían ustedes que en el caso de los grupos adultos mayores hay las limitaciones respecto de que digamos, hay cierta resistencia a mejorar ciertas prácticas tecnológicas, y en ese sentido, de pronto los jóvenes pueden convertirse en un grupo importante. Digamos, creo que un aspecto fundamental cuando uno quiere realizar este tipo de trabajo, debemos tomar conciencia que estas prácticas que queremos transformar en efecto sean prácticas que sumen a esta propuesta de desarrollo sostenible y que no, de cierto modo, no perjudique, no limite la posibilidad de dar continuidad a prácticas culturales que se desarrollan en el ámbito en el cual trabajamos y que pueden ser más bien útiles para un uso sostenible del recurso hídrico, ¿no? Y finalmente, con relación al ámbito urbano y rural, también es súper interesante identificar cómo de pronto se advierte una participación importante en el caso de grupos
de las organizaciones en el ámbito rural, pero no obstante los beneficios y la capacidad de incidencia que pueden tener estas organizaciones no son las mismas que se advierten en el ámbito urbano. Rápidamente podríamos ir entonces, Pamela, por favor, a nuestra plataforma principal para poder compartir con nuestros participantes los ejercicios que tenemos para nuestra sesión siguiente. Como sabemos, como parte de nuestra sesión del día de hoy, tenemos este espacio de Queremos saber qué piensas de la sesión 19, el cual dejamos a vuestra disposición para que puedan compartir con nosotros sus comentarios, inquietudes, reflexiones. Tenemos también como ejercicio para después de la sesión del día de hoy, aquí 2 lecturas. Una que es un resumen ejecutivo justamente de este estudio de brechas de género en la gestión del agua y la infraestructura natural que compartimos en parte el día de hoy, y que podemos aquí recoger información de algunos datos digamos, una mayor cantidad de información que nos va a permitir conocer con mayor detalle los resultados de este estudio. También un documento de género e interculturalidad de la Defensoría del Pueblo, que también los invitamos a revisar. Para la siguiente sesión también les pedimos que puedan revisar este video, pero además que puedan ingresar al link del Jamboard y que puedan compartir aquí alguna estrategia que puedan desarrollar o que puedan aplicar en las organizaciones en las que ustedes trabajan justamente para incorporar estos enfoques de igualdad de oportunidades. Bien, habiendo compartido con ustedes estos ejercicios, los esperamos entonces la siguiente semana para poder dar continuidad a este tema tan importante que sirve para mejorar la equidad en torno al acceso al recurso en nuestra cuenca Chancay-Huaral. Un abrazo para todos y todas. Muy buenas tardes.